Buenas tardes, jóvenes y señoritas del séptimo semestre de la Universidad Rural de Guatemala. Vamos a iniciar con la clase de Derecho Notarial 1. Vamos a continuar con la presentación. Muy bien, jóvenes y señoritas. Este es el curso de Derecho Notarial 1. El código del curso es para que ustedes sepan, este es inclusive la misma dirección de correo, es FG052. La semana número 1. Hoy nos corresponde conocer o iniciar a conocer lo que es el derecho notarial, sus principios generales o los principios generales del derecho notarial. Para ustedes, jóvenes y señoritas del séptimo semestre, no sé si conmigo recibieron derecho penal, pero por cualquier inconveniente o para los nuevos, mi nombre es Abraham Vela. Voy a ser su catedrático en este curso de Derecho Notarial. Y este es el fundamento, diríamos así, del derecho notarial. No podríamos decir que somos abogados solamente, porque nuestro título sale como abogado y notario. Y esta es la parte de la especialización en derecho notarial. Entonces, vamos desde ya a conocer este derecho notarial, si no estoy mal, en la Universidad Rural. Son 4 cursos de derecho notarial. O sea, derecho notarial 1, 2, 3 y 4. Entonces, este es el fundamento del derecho notarial. Necesito el apoyo de ustedes para poderlo dar, porque no es solamente, las clases no solamente se circunscriben a lo que yo doy, a la presentación, al resumen que ustedes ya verificaron, espero que ya lo hayan visto, sino también al estudio y conocimiento que ustedes vayan adquiriendo. Necesitamos, como mínimo, como ya lo indiqué en el resumen, en el pequeño resumen de 10 minutos, el libro de el doctor Neri Muñoz. Ese va a ser nuestro texto básico. Y les pido a algunos de ustedes, y le agradezco a la señorita que me remitió el libro digital, y les digo, esto es como mínimo el documento que vamos a conocer. También hay otros documentos, hay otros libros de derecho notarial de escritores guatemaltecos, como el de Alvarado. Si no estoy mal, es Ricardo Alvarado, también doctor en derecho notarial. Y pues también él tiene un libro que se puede utilizar. Hay varios libros. No puedo decirles, no les puedo decir, este es el único libro de derecho notarial. No, hay varios. Inclusive, como ya ustedes lo van a ir conociendo, de acuerdo a los sistemas que existen del derecho notarial, este derecho notarial es a nivel latinoamericano. Entonces, hay escritores tanto en Guatemala como en otros países de la región. Uno muy bueno, que mi catedrático de Derecho Notarial, el licenciado Carlos Castro, tuvo a bien, diríamos, informarnos sobre este libro. Espero que alguno de ustedes lo pueda conocer. Es el Introducción al Derecho Notarial de Luis Carral y de Teresa. Es español y es muy bueno el libro. Entonces, también es otro documento que pueden ustedes conseguir y poder así, pues, acrecentar su conocimiento en el derecho notarial. Como les indico, una parte de su libro de consulta
otra parte es su clase y otra parte también es lo que ustedes vayan a estudiar. Porque si solamente se van a circunscribir a lo que uno vaya a indicar aquí en la clase, les puedo decir, jóvenes, que van a tener cierto conocimiento, pero ni siquiera el conocimiento básico para su examen técnico profesional privado, ni mucho menos un conocimiento profundo para su carrera y su vida profesional. Entonces, traten en la medida de sus posibilidades de estudiar, No estudiar solamente para el parcial o para el final, no. Estudiar para la vida, porque eso es lo primordial en sus clases, en su estudio, en su preparación profesional. Tienen que estudiar para la vida. Y les puedo asegurar, tengo varios años de ejercicio profesional, varios años también como docente, y les puedo decir que no vamos a tener nuestros libros a la mano cuando nos consulten sobre derecho notarial, en nuestro caso, sobre derecho penal, sobre derecho laboral, sobre derecho civil. No, jóvenes. Si ustedes no van a tener un conocimiento general básico, no les estoy indicando una profundización en sus estudios, pero sí por lo menos un conocimiento general básico, definitivamente no les auguro una excelente vida profesional. Si estudian, si se preparan, cada día, no estoy hablando de un día, no estoy hablando para un examen, no estoy hablando para un mes, no, de aquí en adelante es una preparación continua sobre el derecho notarial en nuestro caso, sobre el derecho civil, sobre el derecho penal, sobre el derecho laboral, sobre el derecho mercantil, sobre el derecho tributario, sobre el derecho financiero, inclusive sobre el derecho de integración. Hay tanto que se tiene que conocer que de veras no nos alcanza el tiempo para hacerlo. Como tenemos que cumplir con un horario y con nuestros, eso sí es algo muy importante, se me olvidaba indicarles. El pensum de estudio, por favor, el programa de estudio del derecho notarial, necesito que se agencien de él lo antes posible. Ya ustedes saben que está en el internet, entonces para que vayan verificando cuáles son los contenidos que vamos a ver cada semana. Inclusive ustedes ya pueden verificar las semanas, las grabaciones, los resúmenes de cada semana para que puedan estudiar el tema. Si hay alguna pregunta, lo pueden hacer directamente al, al correo oficial de este curso de Derecho Notarial 1. Ustedes saben cuál es el correo, ya el año pasado, diríamos así, ya tuvimos esa experiencia con relación a lo de la pandemia, entonces vamos a continuar este año de la misma manera. Por favor, hagan sus consultas. Yo tengo la obligación de responderles esas consultas y de resolverles sus dudas sobre el curso de Derecho Notarial 1. No me puedo meter a otros cursos, solamente sobre este curso, y pueden hacer su consulta, por favor, directamente a lo que es específicamente el curso, el correo oficial de este curso. Muy bien, vamos entonces a continuar en esta primera clase, que yo sé que es introducción, pero de acuerdo a los términos que nos manda, que nos rige la universidad y del pensum de este curso, tenemos hoy que conocer como el objetivo de nuestra clase, en primer término, los principios generales del derecho notarial. Las fuentes, características, definición, contenido, así como la relación con otras ramas y los sistemas notariales. Es una clase de veras bastante extensa. Entonces voy a tratar en algunos casos, como por ejemplo las características, el contenido, de irlo viendo así muy someramente. Como les indico, necesito el apoyo de ustedes para que vayan estudiando cada una de estas situaciones. Las fuentes, en realidad, las vamos a conocer, sabemos de esas fuentes. Aparte del libro de Neri Muñoz y de otros que puedan consultar, no es exclusivo, pero pueden consultar otros libros que contienen estos contenidos.
También vamos a necesitar el código de notariado, la ley del timbre y especies fiscales, ley del timbre, papel especial de protocolo y especies fiscales, así se denomina. Entonces, por favor, vayan agenciándoselo para que nosotros podamos interactuar y poder verificar cómo ir viendo esta clase, diríamos así, conociendo esta clase. Si ustedes se pueden dar cuenta, se pueden percatar, jóvenes y señoritas, de este curso, yo tengo la pantalla completa con la presentación. Entonces, si no sé si se puede activar algún tipo de chat, porque yo no lo podría ver en este momento. Entonces, no vayan a realizar alguna consulta vía chat, porque no lo voy a poder verificar. Entonces, por el momento, de acuerdo a lo que nosotros tenemos establecido, solamente puede ser la comunicación a través de, de lo que es el correo oficial del curso. Ahora bien, si ustedes, por lo que yo leí en el correo, tienen un chat en Telegram, voy a instalar ese Telegram en el teléfono ahí sí que tengo para la universidad, y tal vez allí nos podemos comunicar un poco mejor y vamos a dejar, si es factible, si se puede, unos minutos para antes de concluir las clases, para poder que ustedes puedan hacer sus consultas correspondientes y yo darles respuesta a las mismas aquí. Entonces vamos a tratar de hacer eso en la medida de nuestras posibilidades para poder interactuar y poder así, pues, llevar una clase un poco más amena, que yo sé que es bien difícil para ustedes por la hora de la clase. Yo sé que esta hora, una de dos, o tienen hambre o tienen sueño, porque o tienen hambre porque no han almorzado o tienen sueño porque ya almorzaron. Entonces va a ser un poquito más complicado. Y esta clase es eminentemente doctrinal. O sea, vamos a conocer doctrina, vamos a conocer principios, fuentes, características, contenido, definición, etcétera. Y así van a ser las clases. ¿Por qué razón? Porque esta es la base. Posteriormente, el derecho notarial es muy práctico, pero tenemos que conocer la base de este derecho notarial. Tenemos que saber de qué o con qué herramientas vamos a contar para desarrollar el derecho notarial. Y vamos a irlo conociendo desde ya. Muy bien, jóvenes y señoritas, vamos a continuar. La definición la tomé del doctor Oscar Salas, que para mí fue la que más se adecua a nuestra realidad guatemalteca. Es el conjunto de doctrinas y normas jurídicas que regulan la organización del notariado, la función notarial y la teoría formal del instrumento público. Diríamos, como en algún momento determinado, estoy hablando en chino. Sí, porque no se conoce, ustedes no conocen en este momento, por ejemplo, doctrinas del derecho notarial, normas jurídicas del derecho notarial, la organización del notariado, mucho menos, la función notarial, cuál es la función notarial, y la teoría formal del instrumento público. O sea, diríamos así, no conocemos nada de lo que esta definición se establece. Pero sí les puedo decir a nivel general. ¿Por qué? ¿Por qué a nivel general? ¿Por qué no voy a entrar a conocer eso? Porque cada una de estas instituciones las vamos a ir conociendo en el transcurso de las clases. Sus doctrinas, sus normas jurídicas, la organización del notariado, lo que es la función notarial y lo que es la teoría formal del instrumento público. Si ustedes se dan cuenta, cada una de estas 5 instituciones del derecho notarial no las conocemos y las vamos a conocer. Pero sí conocen ustedes una definición, diríamos así, general del derecho, que es un conjunto de doctrinas, teorías, instituciones, normas jurídicas que regulan
las ramas del derecho. Pues en este caso, por eso mismo me gustó esta definición del doctor Oscar Salas. Es un conjunto de doctrinas, normas jurídicas, teorías, instituciones y normas jurídicas que regulan, en este caso, la función pública, la organización del notariado y la teoría formal del instrumento público. Eso es la definición del derecho notarial. Por favor, vamos conociendo, y ahí es donde ustedes entran en la práctica de este derecho notarial. 1. Necesito que ustedes ubiquen doctrinas del derecho notarial, normas jurídicas, código de notariado, inclusive código civil, ley del papel especial de protocolo, ley del timbre, papel especial de protocolo y timbres fiscales. También ¿cómo se llama? Lo que son las teorías del instrumento público, la organización del derecho notarial y la función notarial. Que como les indico, vamos a irlo conociendo en el transcurso de este pensum de estudio, pero que necesito que ustedes vayan conociendo para que les surjan las dudas correspondientes y poderles apoyar. Porque si solamente, como les indico, se van a quedar con la clase, nunca van a tener dudas, eso se los puedo asegurar. Y el problema de esto es que van a tener las dudas, pero cuando ya estén en el examen. Y si en este caso, diríamos así, de acuerdo a la pandemia, no van a tener esas dudas, perfecto, van a surgirles esas dudas cuando estén ejerciendo su práctica profesional. Eso va a ser más difícil, porque entonces yo he conocido abogados titulados, colegiados, o sea, abogado y notario debidamente colegiado, que no saben hacer ni siquiera un acta de legalización de firma, un acta de legalización de fotocopia. He conocido estudiantes de la Universidad Rural en el 10º semestre que ni siquiera un testado pueden hacer. Entonces, jóvenes y señoritas, necesito su estudio. Continuamos. Objeto y contenido. ¿Cuál es el objeto del derecho notarial? Pues el objeto del derecho notarial es la creación de un instrumento público que solo un notario puede elaborar a petición de parte. Ese es el objeto. Lo último, diríamos así, el objetivo general del derecho notarial es la creación de un instrumento público. ¿Pero cualquier persona puede crear un instrumento público? No, jóvenes. Actualmente en Guatemala, solamente un notario puede crear un instrumento público. ¿Qué es un instrumento público? Solo así, someramente. Lo que comúnmente, lo que diríamos así, la generalidad de nuestra sociedad conoce como escrituras públicas. Ese es el instrumento público. La escritura pública, perdón, la escritura, el acta de protocolización, lo que comúnmente llaman poderes, o ¿cómo le llaman también al poder? Uy, no recuerdo en este momento, no recuerdo. Pero también, diríamos así, están la protocolización de las actas de legalización de firma y la protocolización de las actas de fotocopia. Entonces, ese es el instrumento público. Y solo el notario, en el papel especial de protocolo, puede crear a petición de parte. Siempre va a ser a petición de parte. Nunca el notario va a hacer un instrumento público por mí y ante mí, salvo alguna ampliación, salvo alguna nulidad. Pero normalmente, o sea, en el transcurso de la vida del notario, normalmente va a ser a petición de parte. El contenido. ¿Cuál es el contenido del derecho notarial? Es la actividad del notario y de las partes en la elaboración del instrumento público.
La actividad del notario es la creación del instrumento público, su objeto, y de las partes es el manifestarle al notario su requerimiento. Y no solamente su requerimiento, sino que dotar al notario de los elementos necesarios para la elaboración del instrumento público. Les voy a poner como ejemplo, ya se los indiqué en el resumen. Nuestro ejemplo va a ser, nuestro ejemplo clásico, va a ser una escritura de compra-venta, o sea, un contrato de compra-venta. Ese va a ser nuestro ejemplo clásico. ¿Por qué razón? Porque es muy, muy fácil de comprender y además de ello, algunos de ustedes ya han podido verificar, establecer, ver por lo menos una escritura pública de compra-venta. Normalmente de bien inmueble. ¿Hay de bienes muebles? Sí, sí hay un instrumento público de escritura de compra-venta de bienes muebles. Normalmente no se lleva a cabo, pero sí se puede, a requerimiento de parte, elaborar una compra-venta de bien mueble. No cualquier bien mueble, ¿verdad? Por ejemplo, en algún momento determinado podríamos hacer una escritura pública de compra de un velero, de un, vamos a ver, de una avioneta. También vamos a ver qué otro. Inclusive hay bienes muebles muy, muy cotizados. Un piano antiguo podría ser. Una escritura de donación es otro bien mueble. Perdón, otro instrumento público que se puede poner como ejemplo. Ya me recordé, el poder también es denominado mandato. Mandato. Muy bien. Entonces, este es el contenido de lo que es el derecho notarial. Es la actividad del notario, el qué hacer del notario, la función notarial y de las partes, que las partes, en este caso, ¿cómo se denomina? Los requirentes, vamos a denominarlo así, van a otorgarle a las personas los datos para elaborar el instrumento público. Por ejemplo, los DPI originales. ¿Por qué no copia? Porque lamentablemente puede ser que se hayan equivocado en las copias, que no sean las mismas, que, por ejemplo, se puede dar, que no sean inclusive DPI original, que sean falsos. Entonces, tienen que tomar en cuenta eso, jóvenes y señoritas. Lo que es el instrumento, o mejor dicho, las escrituras originales son muy importantes tenerlas a la vista en la elaboración de un instrumento público. Es vital, diría yo. Y ahora, con esto de la ley de lavado de dinero y otros activos, que probablemente vamos a conocer en algún momento, o en el transcurso de estos cursos de derecho notarial lo tienen que conocer, es el aspecto que el notario ahora tiene que verificar. Anteriormente, y estoy hablando del año 2000 para atrás, en algún momento determinado, no era tan de moda. Sí se daba probablemente lo que les voy a comentar, pero no estaba de moda, diríamos así, el aspecto del lavado de dinero. Entonces, anteriormente, antes de esta ley, si no estoy mal, es del 2005, la ley de lavado de dinero y otros activos, pues simplemente no, diríamos así, no era necesario que el notario, por ejemplo, estableciera de dónde proviene el pago del instrumento público notarial, no solamente sus honorarios. En algunos casos está establecido un arancel, pero, por ejemplo, el aspecto mismo que el notario tiene que establecer previamente a elaborar el instrumento público si
Por ejemplo, la compraventa de un bien inmueble, una finca de, por ejemplo, 5 caballerías, no va a costar 10 quetzales, ¿verdad? Pongámoslo en precio, un precio imaginario, que sea de 2 millones de quetzales. Depende de dónde esté ubicado el terreno, probablemente pueda costar eso y mucho más. Pero propongamos una compraventa de 5 caballerías a 2 millones de quetzales. Es solamente un decir, es un ejemplo nada más. Entonces, ok, perfecto. El señor Juan le va a vender al señor Pedro su finca de 5 caballerías. ¿Cuánto le va a pagar? Bueno, es que no queremos hacer público eso. Lamentablemente, actualmente se tiene que hacer público. Porque si no, el notario es cómplice de lavado de dinero. Entonces, actualmente se tiene que establecer, bueno, señor, yo lo que necesito es que usted tenga ese dinero en el banco. Pero es que, mire, yo necesito que no me quede rastro en el banco. Sí, pero no puede ser. Usted debe tener ese dinero como mínimo en un banco del sistema y trasladarlo como usted quiera, a través de un cheque de caja, a través de un cheque de gerencia, a través de una transferencia, que está muy de moda actualmente con la pandemia, de una transferencia de banco a banco o de cuenta a cuenta, usted ya decidirá. Pero yo necesito que esa transferencia se realice a través de un banco. Porque hay una institución que se llama IBE y que está verificando las transacciones financieras a nivel nacional. Aquí en Guatemala hay una, en El Salvador hay otra, en Honduras hay otra. O sea, cada país tiene su verificación para ir en contra del lavado de dinero. Pero entonces se tiene que verificar de dónde, como una actividad previa del notario antes de la elaboración del instrumento público. Pero mire, fíjese que yo no quiero hacer, por ejemplo, una factura de 2 millones de quetzales. Entonces, quiero que la escritura o el instrumento público, es la palabra técnica, el instrumento público salga por 1 millón de quetzales. Por 1 millón de quetzales, que es como está evaluado el terreno. Y el otro millón necesito que salga, diríamos así, como un documento o dentro de otro instrumento para pagar distinto impuesto sobre la renta, impuesto al valor agregado. Ya es decisión de ustedes. Pero sí necesito que ese dinero esté en el banco y que ustedes lo puedan trasladar. Porque el banco es el verificador, yo soy obligado a indicarles a las partes y así no tenemos ningún problema con la elaboración del instrumento público. Voy a continuar porque si no nos va a dar tiempo de concluir con todos los datos que tenemos que conocer el día de hoy. Y por ello mismo necesito que ustedes lo sigan estudiando. ¿Cuáles son las características del derecho notarial? Esto es algo muy importante. Por ejemplo, yo las voy a dar a conocer, diríamos así, de manera muy superflua, pero necesito, como les indico, que vayan y continúen estudiando. Por ejemplo, actúa dentro de la fase normal del derecho. ¿Cuál es la fase normal del derecho? O sea, hay una fase normal y otra anormal, dirían algunos. No, pues no, honestamente no es así. No hay una fase normal y otra anormal. No. La siguiente frase es la que nos va a dar la clave. Pues no existen derechos subjetivos en conflicto. Ah, entonces la fase del derecho donde no hay conflicto. Sí, aquí es donde actúa el derecho notarial. Entonces hay una fase del derecho. No es que no sea anormal. Entonces hay una fase del derecho. Hay una fase normal del derecho. Que sí hay conflictos, claro que sí. Que sí hay litis.
Eso es conflicto. La litis, la pelea, la contradicción. ¿Sí lo hay? Claro que sí, sí lo hay. En el derecho penal, en el derecho civil, en el derecho laboral. El ejercicio, diríamos así, el ejercicio de la jurisdicción, de la aplicación del derecho en la jurisdicción, es donde existe un conflicto y ayuda al derecho a dirimir esos conflictos. Entonces, ahora sí, es una característica muy normal del derecho notarial que no existen conflictos dentro del derecho notarial. ¿Cómo así? Lo que se plasma es la voluntad de las partes. ¿Se recuerdan que hay diríamos así, qué es un contrato? Ah, es la voluntad de las partes. ¿Se recuerdan? En derecho civil. Vaya, pues aquí el derecho notarial coadyuva a que esa voluntad de las partes se plasme en un documento que se denomina instrumento público. Entonces, ellos se ponen de acuerdo. Una compra-venta, yo quiero vender mi terreno, otra persona lo quiere comprar. Entonces vamos con el notario y le decimos al notario, notario, yo quiero comprar, tengo 2 millones de quetzales, él quiere vender, tiene una finca de 5 caballerías, necesito que usted haga el instrumento público. ¿Qué necesita? Pues su DPI, el original de, de la escritura pública, donde él adquirió, donde él demuestra que es propietario del inmueble de 5 caballerías, y usted que demuestra que tiene los 2 millones de quetzales en el banco. Y necesito su DPI, voy a verificar la finca al registro de la propiedad, al registro general de la propiedad, y así realizo el instrumento público. Ah, vaya. El folio, el libro y y el número de finca es este. Puede usted irlo a verificar, está mi nombre, soy tal persona. Esas son las fases previas, pero la situación es que no hay conflicto. En caso en que ahí sí que diríamos así, un proceso administrativo que lleva el notario administrativamente, surja algún conflicto, este se abstrae de continuar conociendo y lo remite ante un juez competente. O sea, característica esencial del derecho notarial es que no existen derechos subjetivos en conflicto. B. Confiere certeza y solemnidad jurídica a hechos y actos solemnizados en instrumento público. La certeza y la solemnidad jurídica pues lo establece el notario. El notario está investido de fe pública, lo vamos a ir conociendo posteriormente, qué es, pero está investido de fe pública, esa fe pública que la otorga el Estado, no la va a otorgar ni siquiera la Corte Suprema de Justicia. Bueno, la Corte Suprema de Justicia, el Estado a través de la Corte Suprema de Justicia otorga esa fe pública, pero es el Estado el garante de esa fe pública. Y es el Estado el que le dice a usted, José, Mario, María, Luisa, etcétera. Tiene usted el derecho a emitir instrumentos públicos notariales y con su firma y sello otorgarles certeza y solemnidad. Así es como el derecho notarial confiere certeza y solemnidad jurídica a hechos y actos solemnizados en instrumento público. Algo muy importante, hechos y actos. Lo vamos a conocer en su momento. Aplica el derecho objetivo a declaraciones de voluntad, concretando o robusteciendo derechos subjetivos. Aplica el derecho objetivo. ¿Cuál es el derecho objetivo? El derecho subjetivo y el derecho objetivo. Recuérdense. Entonces, aplica el derecho objetivo a declaraciones de voluntad. A usted lo que necesita es un mandato o un poder
Usted lo que necesita es una escritura de compra-venta. Usted lo que quiere realizar es un testamento. Usted lo que quiere hacer es una donación entre vivos. Usted lo que quiere conformar es una sociedad anónima, es una sociedad colectiva, es una sociedad en comandita simple, es una sociedad de emprendimiento. O sea, le otorga a la declaración de voluntad del derecho objetivo concretarlo o robustecerlo. ¿De acuerdo? Su naturaleza jurídica no puede encasillarse en la tradicional división del derecho público y privado. Entonces, si no es derecho público y no es derecho privado, diríamos así, ¿qué derecho es o qué rama del derecho es? ¿Se recuerdan que actualmente inclusive hay un derecho social ya no totalmente definido, pero no forma ni en derecho público ni en derecho privado? Podría estar dentro del derecho social en algún momento determinado, pero actualmente, todavía a estas alturas del partido 2021, el derecho notarial, su naturaleza jurídica es sui generis, o sea, es distinto al derecho público y al derecho privado. Y posteriormente se van a dar cuenta ustedes que el derecho notarial quiere salirse, diríamos así, de lo que es la abogacía, separar las carreras de abogacía, inclusive licenciado en ciencias jurídicas y sociales, abogado y notario, que sea solamente licenciado en ciencias jurídicas y sociales y abogado. Y el otro, probablemente, licenciado en ciencias jurídicas y sociales y notario. O sea, llegará el momento en que las especialidades se separen. ¿Para qué? Para atender de mejor manera a nuestros clientes. Principios. Estos son los principios específicos del derecho notarial. ¿Son los únicos? No, jóvenes y señoritas. Son principios, algunos de los principios que fundamentan el derecho notarial. Como por ejemplo, lo que es la fe pública. Muy bien. ¿Qué es, diríamos así, la fe pública? ¿Cuál es, diríamos así? Ya les expliqué un poco sobre lo que es la fe pública, pero lo que establece, diríamos así, la doctrina en Guatemala es que puede preceptivamente afirmarse que la fe pública es un principio real del derecho notarial, pues viniendo a ser como una patente de crédito que se necesita forzosamente para que la instrumentación pública sea respetada y tenida por cierta. O sea, quiere decir con esto, es como que el derecho que tiene el notario para realizar los instrumentos públicos. ¿Quién lo otorga? Únicamente el Estado a través de la Corte Suprema de Justicia. La fe pública es la presunción de veracidad en los actos autorizados, en nuestro caso, por un notario, los cuales tienen un respaldo total, salvo que prospere la impugnación por nulidad o falsedad. Eso es fe pública. No puedo entrar a conocer todos y cada uno de los principios porque no tenemos el tiempo suficiente. Todavía hacen falta 4 puntos más que conocer y solamente ahorita casi nos queda media hora del curso. Entonces, si necesito, jóvenes y señoritas, 45 minutos tenemos todavía. 45 minutos tenemos todavía. Entonces, sí es factible, diríamos así, el que conozcamos cada uno de estos principios y necesito que ustedes los conozcan, los estudien y los profundicen. La forma.
El derecho notarial preceptúa la forma en que debemos plasmar en el instrumento público el acto o negocio jurídico que estamos documentando. O sea, existe una directriz expresa de cómo realizar los instrumentos públicos. O sea, no es como uno quiera, no. Cada instrumento público, no solamente las doctrinas, las teorías, los principios, las instituciones y las normas jurídicas establecen cómo crear cada instrumento público. No es nada más, yo ya soy notario y yo voy a poner lo que yo quiera acá. No, jóvenes y señoritas. Hay una forma expresa y plenamente, previamente establecida, plena y previamente establecida para llevar a cabo el instrumento público. La autenticación. ¿Qué es esta de autenticación? Pues la forma de establecer que un hecho o acto ha sido comprobado y declarado por un notario. Eso es auténtico. Es porque aparece su firma y sello refrendándolo, los cuales, en el caso de Guatemala, deben registrarse en la Corte Suprema de Justicia, la firma y el sello, siendo este un requisito exigido por la ley guatemalteca para ejercer el notariado. ¿Dónde lo establece? El artículo 2 del Código de Notariado. Muy bien. La inmediación. Esto es algo por esos principios, porque es un fundamento del derecho notarial. El notario. Bueno, primeramente, la función notarial, que es el quehacer del notario, demanda un contacto entre el notario y las partes y un acercamiento de ambos hacia el instrumento público. El notario siempre debe estar en contacto con las partes, con los hechos y actos que se producen, dando fe de ello. Implica propiamente recibir la voluntad y el consentimiento de las partes. Eso es la inmediación. Eso es la inmediación. Entonces, jóvenes y señoritas, son estos principios del derecho notarial. La rogación. Vamos a ver un par de más, aprovechando que tenemos un poquito nada más de tiempo. Y yo sé que ya están cansados. Si no estoy mal, esta debe ser su última clase y quiere, pues definitivamente, más atención. Y como ya les indico, yo sé, o tienen hambre o tienen sueño. Espero que no tengan ambas, espero. Rogación. Es la intervención del notario. La intervención del notario siempre es solicitada. No puede actuarse por sí mismo o de oficio. A ello le llamamos el principio de rogación. O sea, tiene que ser rogado el notario. No quiere decir esto, mire, por favor, ayúdeme a hacer esto. No, joven, señorita. Rogado quiere decir a petición de parte. Señor notario, venimos mi amigo y yo, o mi hermano y yo, o mi familiar y yo. O sea, tiene que pedirse esa participación del notario. Por eso se llama rogación, principio de rogación. Consentimiento. El consentimiento es un requisito esencial y debe estar libre de vicios. Se recuerdan los vicios del consentimiento, derecho civil. Si no hay consentimiento, no puede haber autorización notarial. La ratificación y aceptación que queda plasmada mediante la firma del o los otorgantes expresa el consentimiento. Esto lo establece el artículo 29, numeral 10 y 12 del Código de Notariado. Ya les he mencionado entonces el artículo 2, el artículo 77, numeral 5 y el artículo 29, numerales 10 y 12 del Código de Notariado. ¿Era necesario traerlo? ¿Era necesario conseguirlo? Sí, jóvenes señoritas, este es el curso de Derecho Notarial 1 y les va a servir en Derecho Notarial 1, 2, 3 y 4. ¿Y les va a servir para la vida? Por supuesto que sí. Así que tienen que conocerlo.
fehacientemente lo que es el código de notariado. Unidad de acto. Este principio se basa en que el instrumento público debe perfeccionarse en un solo acto. En uno solo. ¿Cómo así? Pero mire, lo que sucede es que hoy llegaron a verme, me plantearon el caso, la otra semana me traen los DPI, la siguiente semana me traen la certificación del registro de la propiedad, la siguiente semana me traen que ya está el dinero en el banco. Entonces, ¿cómo es que se lleva a cabo en un solo acto? Unidad de acto indica el principio de derecho notarial. Es y se establece específicamente, aunque hayan sido varias semanas de preparación para el instrumento público se prepara el día y frente a las personas que ya se encuentran en la notaría, en la oficina del notario. Y allí se elabora el instrumento público, se lee a las partes, perdón, a los requirentes, se lee a los requirentes y si están de acuerdo, lo firman. Ellos en presencia del notario, el notario lo tiene que estar viendo. No, mire, fíjese que me voy a llevar esta hojita y se la voy a llevar a mi abuela, por ejemplo, ¿verdad? A mi abuela para que me firme la donación. No es posible. Primeramente, el papel especial de protocolo no lo pueden estar dándole a nadie. Pero es que es mi amigo, a nadie. Pero es que es mi hermano, a nadie. ¿Por qué motivo? Usted, abogado, perdón, usted, notario o notaria, es responsable del papel especial de protocolo que usted adquiera. Ese papel de protocolo tiene un registro, tiene un número y a usted, al momento de vendérselos, le establecen, usted va a comprar el papel especial de protocolo con quinquenio tal, registro tal, número tal. Y está a nombre de el abogado José, o de la abogada María, o de la abogada Luisa. Entonces, eso es responsabilidad suya. Y si se extravía una sola hojita, es un proceso civil que se tiene que llevar a cabo para restituir esa hoja. Sí y solo sí, podríamos decir, está en blanco. Porque si ya es parte de un instrumento público, es un proceso que no va a terminar fácil, ni tampoco en un año, se los puedo asegurar. Muy bien, continuemos. Protocolo. El protocolo es otro principio. Es donde se plasman las escrituras matrices u originales y es necesario para la función notarial debido a la perdurabilidad y seguridad en que quedan los instrumentos que el mismo contiene, así como la facilidad de obtener copias de ellos. Ese es el siguiente, diríamos así, principio del derecho notarial. ¿Hay más principios? Sí, jóvenes y señoritas, hay más principios. El protocolo lo vamos a ir conociendo con posterioridad. No voy a profundizar en eso porque es donde se plasman las escrituras públicas. Es el documento, diríamos así. Es el papel especial de protocolo. Matrices u originales y es necesario para la función pública de la función notarial debido a la perdurabilidad y seguridad en que quedan los instrumentos que él mismo contiene. ¿Hay otros principios? Sí, jóvenes, hay más principios. Por ejemplo, de seguridad jurídica, de publicidad, de unidad del contexto, de función integral, de imparcialidad. No los puedo conocer ahorita, ya vamos un poco atrasados, como les indico, y yo sé que están un poco cansados, yo lo sé. Y para hacer esta primera semana, me imagino yo que va a ser bastante cargada.
Fuentes del derecho notarial. ¿Cuáles son las fuentes del derecho notarial, jóvenes y señoritas? Pues la principal y la única fuente, por ejemplo, en Guatemala la única fuente del derecho notarial es la ley. Los notarios pueden hacer solo lo que la ley les permite. ¿Y es solamente una ley? No, estamos hablando de la ley a nivel general. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Se recuerdan de la pirámide de Kelsen del derecho puro? Del derecho puro de Hans Kelsen. Pues estamos hablando de la ley como constitución, como código de notariado, como ley del timbre y papel especial de protocolo. Por ejemplo, el registro, el registro general de la propiedad, el registro mercantil, la superintendencia de administración tributaria, el derecho tributario, el derecho procesal civil, el derecho civil, etcétera. O sea, estamos hablando de la ley en general. No estoy hablando únicamente del código de notariado. No, no estoy hablando solo de eso. Estoy hablando de algo más que eso. Entonces, es parte de este proceso. Entonces, su fuente es la ley. Si les pregunto, ¿la fuente del derecho notarial es el código de notariado? ¿Es correcto? ¿Qué dirían ustedes? Yo calculo que por lo menos el 70% lo está diciendo sí, sí es correcto. Y el otro 30% tal vez no, no es correcto. Jóvenes y señoritas, no, no es correcto. La fuente del derecho notarial es la ley, no el código de notariado. Ah, pero es que el código de notariado es la ley. Sí, pero no es la única, jóvenes y señoritas. No es la única ley del derecho notarial. Es una de las leyes del derecho notarial. Por lo tanto, ahí sí que diríamos así. La respuesta correcta es la ley. ¿De acuerdo? La relación con otras ramas, con el derecho civil, con el derecho mercantil, con el derecho procesal civil, con el derecho administrativo y con el derecho registral. Es, diríamos así, es de conocimiento público esta relación o cómo se relaciona el derecho notarial con el derecho civil. ¿Cómo? Pues encontramos a los contratos y estos son de contenido del instrumento público. Por regla general, la relación con el derecho civil puede llegar a ser la más fuerte con el derecho civil. ¿Por qué motivo? Porque ahí están establecidos los contratos. Y los contratos son el contenido del derecho, del instrumento público, denominado escritura pública. Pero ese es el contenido. Entonces, eso quiere decir que tenemos mucha relación con el Código Civil. Con el derecho mercantil, pues regula los contratos también, como las sociedades mercantiles, que por ser solemnes, necesariamente debe constituirse o modificarse en escritura pública o en instrumento público. Y actos como el protesto de títulos valores, que salvo disposición expresa en contrario, solo pueden hacer constar en acta notarial. Esto se ha establecido en el artículo 16, 472 y 480 del Código de Comercio. Con el derecho procesal civil, pues en ambos están conformados o formados por normas que nos dan requisitos formales, con la diferencia de que el derecho procesal civil lo aplicamos cuando existe litis, en cambio el derecho notarial no. Ustedes lo saben, ya lo dijimos, no va a haber conflicto en el derecho notarial. Es poner, o mejor dicho, suscribir lo que es el requerimiento de las partes. Pero sí existen, diríamos así,
varias normas que nos dan requisitos formales que debe contener el instrumento público. Por eso mismo la relación con el derecho civil, no por la litis, no por el conflicto, no, nada que ver. Aquí en el derecho notarial no hay litis, no hay conflicto. Pero entonces, ¿de qué se trata? Se van a dar cuenta ustedes en el camino. El derecho notarial es tan amplio, tan profundo, que de veras, jóvenes y señoritas, en 4 cursos, estamos hablando derecho notarial 1, 2, 3 y 4, no alcanza para ver toda la especialidad de lo que es el derecho notarial. Derecho administrativo. El notario tiene muchas obligaciones ante la administración pública y a esto se debe la relación entre ambas ramas. Las obligaciones del notario no se contraen solamente a avisos, eso ya lo vamos a ver en su momento, sino que en algunos casos resulta siendo un recaudador del fisco. El caso típico lo encontramos cuando paga un impuesto sobre un negocio, por ejemplo, de una compraventa de bienes inmuebles, habiendo recibido previamente el dinero de su cliente. ¿Paga IVA la compraventa de bienes muebles? Claro que sí. Y lo tiene que pagar el notario. Pero ¿y las partes entonces? Por ejemplo, la escritura pública, estamos hablando de los 2 millones de quetzales. El notario, una obligación del notario es llenar un formulario correspondiente e ir al banco a depositar ese dinero del pago del IVA. Pero es que eso lo pueden hacer las partes, sí, claro, pero no le va a constar al notario. Entonces, cuidado con eso, jóvenes y señoritas. Cuidado con eso. Entonces, si es factible, o sea, sí hay, diríamos así, relación con el derecho administrativo y si hay obligaciones del derecho, en el derecho anterior que debe de cumplir el notario. Por ejemplo, como lo decimos, el pago de un impuesto sobre un negocio. Y con el derecho registral, aquí ya vamos a dar a conocer este autor que yo les indico, el autor Luis Carrali de Teresa, en su obra Derecho Notarial y Derecho Registral, dice que tanto el notarial como el derecho registral persiguen la seguridad jurídica, razón por la cual no deben estar separados, ya que entre ellos existen vínculos y dependencias recíprocas. Por supuesto que hay vínculos y dependencias recíprocas. El instrumento público se registra o está registrado en una notaría, o sea, en la oficina del notario a través del instrumento público denominado escritura pública. Pero este instrumento público debe de ser no solamente compulsado por el notario, firmado por el notario y por las partes, sino también como obligación posterior al instrumento público, debe de ser debidamente registrado en el Registro General de la Propiedad, en el Segundo Registro General de la Propiedad o en alguno de los registros que establezca la ley. ¿Hay más registros generales de la propiedad? No, pero hay otros tipos de registros, por ejemplo, patente y marcas o marcas y patentes, por ejemplo, el registro mercantil, el registro civil y son otros registros que no conocemos, pero sí existe definitivamente más, diríamos así, obligaciones de lo que se denomina el derecho registral. Y lógicamente deben de tenerse varias situaciones que van concatenadas. Derecho notarial con derecho registral. ¿Para qué? Para brindar seguridad jurídica a las partes, a los requirentes. Muy bien, jóvenes y señoritas, sistemas notariales. El sistema latino o, bueno, primeramente, ¿qué son los sistemas notariales? Primero, ¿verdad? Para entrar en materia.
Ya es, si no estoy mal, el penúltimo punto. No recuerdo si es el último, la verdad. Creo que sí, ya es el último punto. Creo que sí. Y vamos a tiempo, si ustedes se percatan, jóvenes y señoritas. Espero poderlo sacar un poquito antes de la clase, porque yo sé, como les indico, ya están un poco cansados. Pero bueno, ¿qué es el sistema o qué son los sistemas notariales? Pues existen muchas clasificaciones con respecto a sistemas notariales, pero hay dos muy importantes, el latino y el sajón, lo que ya tienen ustedes en esta presentación, en esta diapositiva. Sin embargo, estudiaremos algunos otros que indudablemente serán de beneficio. El sistema latino recibe otros nombres como sistema de tipo francés o latino puro, de evolución desarrollada y público, aunque esta última denominación no es la más acertada. El notariado sajón se le conoce como anglosajón, inglés, subdesarrollado, de evolución frustrada y privado. Son los datos que tenemos de los dos sistemas. ¿A qué podemos denominarle sistemas notariales? El derecho notarial es uno. Primero, derecho notarial es uno. Ya lo definimos. Pero la aplicación del derecho notarial es lo que estamos denominando aquí como sistema notarial. ¿Cómo así? Se van a dar cuenta que hay diferentes características. No vamos a dar las funciones de cada uno de los sistemas. Ustedes, por favor, lo tienen que conocer. Pero es necesario, o se ha establecido así a nivel mundial, el sistema latino, por eso se denomina latino, porque está mayormente desarrollado en América Latina, parte de Estados Unidos, si no estoy mal, Luisiana y España, definitivamente. No estoy seguro si es, pues, si está Francia e Italia. Así sería diríamos, todos estos países son de raíces latinas. No quiere decir latino, no quiere decir, diríamos así, americano. No, latino se denomina del latín o se deriva del latín. Y para nuestro conocimiento, Italia, Francia, España y toda Latinoamérica nos derivamos del latín. Por ello mismo, el sistema notarial latino está establecido en estos países que ya indiqué. Y el sistema sajón o inglés no es necesariamente el sistema de Estados Unidos, no, inclusive este sistema, si no estoy mal, nació en Alemania y tiene sus características y sus funciones propias. Pero vamos, diríamos así, a irlas conociendo poco a poco. Por ejemplo, el sistema latino se caracteriza por, primeramente, el notario pertenece a un colegio profesional. Hay un colegio profesional de abogados y notarios. Actualmente ya en Guatemala hay un colegio también de únicamente notarios, un colegio notarial, y pues existe esa responsabilidad ante una colegiación profesional. Ya les voy a indicar, ya se van a dar cuenta por qué motivo la diferencia. También el notario tiene responsabilidad personal. ¿Cómo así? O sea, es responsable de los instrumentos públicos que compulsa, que suscribe, que describe, que realiza. Por eso tiene una responsabilidad personal. C. El ejercicio puede ser cerrado o abierto. En Guatemala es abierto. ¿Qué quiere decir con esto? Disculpen que se los esté traduciendo todo, o por lo menos intento hacerlo, pero es necesario que conozcamos que los términos que vamos a manejar, por ejemplo, el ejercicio abierto del notariado, tenemos que saber por qué motivo lo vamos a decir. Porque existe un sistema cerrado donde el Estado únicamente, y lo vamos a ver con posterioridad, únicamente decide, espero como mínimo, que sea
por oposición, qué notarios pueden ejercer y qué notarios no pueden ejercer. ¿Cómo así? Si aparte de que te graduaste de notario, aparte de que tienes el título de notario, el Estado te tiene que dar una autorización expresa como la otorga la Corte Suprema de Justicia a nivel de Guatemala a todos los notarios, una autorización expresa para compulsar los instrumentos públicos. O sea, no todos los notarios van a ser notarios en ejercicio en el sistema cerrado. En Guatemala es un sistema abierto. Eso quiere decir, tienes el título de notario, puedes ejercerlo. El ejercicio puede ser cerrado o abierto. Esas son algunas de las características. Hay otras, como por ejemplo, es incompatible con el ejercicio de cargos públicos, debe ser profesional universitario, debe desempeñar una función pública, desempeña una función pública, es un profesional del derecho y la existencia de un protocolo notarial en el que asienta todas las escrituras que autoriza. Son características del sistema latino. Hay funciones, por favor, las estudian ustedes. Las características del sistema sajón, privado o inglés. Van a percatarse de la diferencia entre uno y otro. No da asesoría a las partes. Primera característica del sistema sajón. O sea, no le interesa que las partes le comenten para diríamos así, para la realización del instrumento público. No, no le interesa. No da asesorías. No le pueden consultar absolutamente nada. No es obligatorio tener título universitario. A ver, ¿cómo así? En el sistema sajón le otorgan un permiso, diríamos así, una patente, para ejercer el notariado. Usted va, en este caso, si no estoy mal, a la alcaldía municipal, mire, yo quiero ser notario. ¿Y usted cuál es su función normal? Pues soy carnicero, pero también quiero ser notario. Bueno, son $20. Aquí están. Se puede ser notario en este año. Así como lo escuchan. Este es el sistema sajón. O sea, el notario puede ser el panadero, el carnicero, el farmacéutico, el vendedor de libros, etcétera. Porque tienen la autorización del Estado para poderlo ser. Y ejercer el notariado sajón, no el latino. No es obligatorio tener un título universitario. Por ende, como es un derecho que se compra, que se adquiere, no es necesario el título universitario. Quiere decir con esto, no se estudia para ser notario. Se compra el derecho para ser notario. En el sistema sajón, no es el de Guatemala. C. La autorización para su ejercicio es temporal, pudiendo renovarse la autorización. Como les indico, es un tipo de patente, es un tipo de permiso. Hay otras características, como por ejemplo, se está obligado a prestar una fianza para garantizar la responsabilidad en el ejercicio. Otra más, no existe colegio profesional y no llevan protocolo. Esto es el sistema sajón. ¿Cuál es o por qué motivo funciona el sistema sajón? ¿Cuál es su principal función? Porque me van a decir, no es la emisión del instrumento público. No, en el sistema sajón, la principal función es la de autenticar firmas en documentos que llevan preparados. Su actividad se concreta a dar fe de la firma o firmas. Los documentos son elaborados por las mismas partes o por abogados que no tienen fe pública y requieren del notario.
por ello mismo. O sea, se autentican firmas. Es solamente una función dentro de lo que es el notariado latino, la autenticación o la legalización de firma. Es lo único que lleva este sistema sajón del notariado. Hay mucha distinción entre el latino y el sajón. Otros sistemas. Esto es algo muy importante, por favor. Otros sistemas. Es bonito y es interesante conocerlo. Ya vamos concluyendo. Este es el último punto. Es parte de los sistemas del derecho notarial, solamente que se denomina el punto como otros sistemas. Ustedes se dieron cuenta, el sistema latino, el sistema sajón, pero existen otros sistemas más a nivel mundial. O sea, no estoy hablando solamente del caso de Guatemala. Ya indicamos que el caso de Guatemala se ejecuta o se establece el sistema latino. Pero, por ejemplo, hay otros sistemas como, por ejemplo, el sistema de funcionarios judiciales, conocido como sistema notario-juez. Notario-juez, o sea, va unido como sistema notario-juez, ya que los notarios son magistrados y están subordinados a los tribunales de justicia. Dichos notarios se encuentran subordinados al organismo judicial, o sea, forman parte de funcionarios judiciales. O sea, no es una profesión liberal. Este sistema lo establece, por ejemplo, que va a contratar a 60 personas, a 100 personas, a 1000 personas, así como lo hace el Ministerio Público para ser fiscales, así lo haría el organismo judicial para ser notario juez y ejercer las funciones de un notario, o sea, la función notarial. Pero la diferencia es que no existe una profesión liberal para ser notario, ¿no? Es un funcionario judicial que ejerce la función de notario. Esa es la diferencia. ¿De acuerdo, jóvenes y señoritas? Espero que todavía hay algunos que me estén escuchando. Yo sé que es bien cansado, yo sé que es bien difícil. Ya vamos terminando. Por favor, solamente tenemos que tomar en cuenta el siguiente sistema de funcionarios administrativos. ¿Y de qué trata este otro sistema? Pues se caracteriza porque los notarios son empleados públicos. Los notarios son empleados públicos, servidores del Estado, o sea que son funcionarios del gobierno y porque la función notarial es de directa relación entre el Estado y el particular. O sea, aquí los funcionarios judiciales están adscritos, diríamos así, al organismo judicial. Los funcionarios administrativos, diríamos, están adscritos al organismo ejecutivo. Esa es la diferencia. Pero serían también empleados públicos. En el caso judicial, si ustedes se percatan, los notarios son magistrados y están subordinados a los tribunales de justicia. En los funcionarios administrativos son empleados públicos, servidores del Estado que son funcionarios del gobierno y porque la función notarial es de directa relación entre el Estado y el particular. Entonces viene el Estado y contrata a una persona. Por ejemplo, es solamente un decir, que en el ministerio vamos a ver, ¿cuál sería tal vez el ministerio que más se diera para el caso de ejercer el notariado, que fuera la función de Guatemala? Tal vez tendría que ser una secretaría, pero propongámoslo para un ministerio, para el ministerio vamos a ver, tal vez relaciones exteriores, propongámoslo allí. No es que sea así, pero propongamos que el Ministerio de Relaciones Exteriores contrate a 100 personas para que sean notarios. Y viene y nos distribuye en todo el país. Y solamente esas 100 personas, tanto en el caso judicial como en el caso administrativos, pueden tener fe pública para compulsar los instrumentos públicos, denominados escrituras públicas. Entonces, en este caso, son funcionarios administrativos, son empleados públicos. No les puedo decir que tal vez, probablemente, un ministerio de derecho notarial, por ejemplo.
o una secretaría de derecho notarial. Y allí se contratarían a los empleados públicos que van a ejercer la función notarial a nivel de toda Guatemala. Ese sería el sistema de funcionarios judiciales y el sistema de funcionarios administrativos. Entonces, son distintos a lo que funciona Guatemala, pero son distintos sistemas que funcionan en el mundo o que han funcionado en el mundo. Entonces es necesario conocerlos. Los más relevantes, el sistema notariado latino, el sistema sajón. Tal vez estos dos, el sistema de funcionarios judiciales y el sistema de funcionarios administrativos, no son tan relevantes, pero sí son necesarios conocerlos. Muy bien. Entonces, como una anotación, es interesante, diríamos así, que el sistema de funcionarios judiciales es llevado en los estados alemanes de Württemberg y Baden, también en parte de Noruega y en el cantón suizo de Zúrich. Se conoce también como sistema germánico. El sistema de funcionarios administrativos, como podríamos decir, diríamos así, llevado a cabo, o uno de los países que tiene este sistema de funcionarios administrativos es Cuba. Es Cuba. Entonces, sí funciona en el mundo. Sí funciona en el mundo. Entonces, de veras es importante que conozcamos eso. Algunos países del sistema latino, pues son varios, la mayoría en el mundo en realidad. Albania, Argelia, Bolivia, Bosnia, Brasil, Congo, Costa Rica, Corea del Sur, Colombia, China, Ecuador, España, El Salvador, Guatemala, Guinea, Haití, Honduras. Y el sistema sajón, Estados Unidos, excepto Luisiana, ahí les confirmo que Luisiana también es parte del sistema latino, Canadá, excepto Quebec, Suecia, Noruega, Dinamarca e Inglaterra. Entonces sí está diseminado por todo el mundo los sistemas que les acabo de mencionar. Muy bien, jóvenes y señoritas, el día de hoy de veras los 11. Y espero que tengan material para estudiar toda la semana. Es también, creo, casi les puedo asegurar que van a haber por lo menos dos tareas a nivel del semestre, como el semestre pasado. Las vamos a tener que trabajar y les voy a poner a conocer otras normativas, diríamos así, como parte de sus tareas. Para ir concluyendo esta primera semana del curso de Derecho Notarial, pues ya saben ustedes que concluimos siempre con las preguntas. Ya están establecidas en el resumen que se les proporcionó. Ya está en la plataforma. Entonces, vamos a concluir con las mismas. Semana 1, pregunta 1. ¿Qué es la actividad del ¿qué es la actividad del notario y de las partes en la creación del instrumento público? ¿Qué es? 2. Es una característica del derecho notarial. 3. Es un principio propio del derecho notarial. 4. Es una rama del derecho que tiene relación con el derecho notarial. Y 5. Es una característica del sistema latino del derecho notarial. Muy bien, jóvenes y señoritas. El día de hoy, con esto, vamos concluyendo nuestro curso de Derecho Notarial. Espero, por favor, que continúen estudiando y nos vemos la próxima semana en este curso para la semana número 2. Y les pido nuevamente estudiar y segundo, por favor, adquirir o lograr, diríamos así, tener el libro como base del doctor Neire Muñoz,
también el código de notariado, la ley del timbre y papel especial de protocolo y también, si es posible, el código tributario, porque vamos a ir conociendo parte de ello. Les agradezco mucho la atención prestada. Muy buena tarde.